Bueno, buenas noches. Le pedimos disculpas porque otra vez, otro inconveniente acá, pero ya vamos a iniciar. Entonces les damos otra vez la bienvenida. Voy a esperar un momentico a ver si puedo mandar el nuevo link para que las personas lo puedan recibir y podernos conectar, ¿de acuerdo? Entonces, un segundito, mando acá. eh, Listo. Y mando acá. Y listo. Ok. Espero que ahora sí estemos bien en la transmisión. Entonces, listo, ok. Por favor, entonces, salúdenos otra vez solamente para saber que ya están conectados con la transmisión original y que podamos iniciar este tiempo. Entonces, espero que ustedes me lo hagan saber a través de sus mensajes. Creo que ya ahora sí. Entonces, bueno, ahora sí iniciamos. Ok, ok, listo. Ya esta es la transmisión original, ¿listo? Bueno, discúlpenos. Entonces volvemos otra vez al tema. Entonces estamos hablando en esta noche de tiempo cumplido. Es la prédica que tenemos para ustedes y esperamos que sea un tiempo de bendición y un tiempo donde el Señor nos puede hablar. Perdónenme, pero es que uno se coloca como un poquito impaciente en esto, pero vamos a orar para que el Señor nos dé esa paz. Señor, te pedimos que tú tomes el control de este tiempo, de esta transmisión y sabemos que estamos en tu perfecta voluntad. Toma este momento, Señor, y permítenos entender lo que tú nos quieres hablar en la bendición y en la gracia que viene de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y entonces ya, ahora sí empiezo a predicarles y estamos hablando acerca de tiempo cumplido. Y en ese sentir de tiempo cumplido, estamos hablando acerca de qué es lo que Dios nos está llevando a vivir, de cómo estamos nosotros entendiendo este tiempo. Y habíamos hablado del texto de Mateo capítulo 6 versículo 10 que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Era lo que nosotros habíamos hablado y de lo que estábamos compartiendo en estos días. Y espero que, le decía hace un momento, que según lo que hablamos ayer, de ese nuevo lugar, de ese lugar de preeminencia, de ese lugar que antes no habíamos conocido, usted pueda volver a ese lugar. Si quiere, siéntate, negrita, y podamos volver a ese lugar y estar tranquilos en la certidumbre de que Dios nos va a dar un lugar mejor, de que Dios nos tiene un lugar que antes no conocíamos ni tenemos con qué compararlo. Eso es lo que nos espera y que tal vez este sea el tiempo que nosotros hemos tenido. Y entonces el domingo yo hablaba acerca de cuando muere Moisés, que lo va a suceder Josué, y entonces Dios le dice a Josué, yo te he entregado, escúcheme lo que le dice, yo te he entregado todo, perdón, todo, y le dice, lo que ve tu territorio desde el Líbano hasta otro lugar, y ya ha sido para ti. Pero después le dice, esfuérzate y sé valiente. Y entonces yo decía, Moisés, perdón, o Dios le había prometido que ya le tenía la bendición, pero ahora Josué tiene que ir a luchar por esa bendición. Y entonces el lunes, cuando estábamos con Álvaro, yo les había compartido el texto de Josué capítulo 3 versículo 1 al 4 y les decía qué tan importante era entender todo lo que Dios nos quería hablar a través de este texto y que había mucha profundidad. Entonces, se lo leo una vez más para que usted pueda entrar en el contexto de lo que yo quiero decir. Entonces, Josué capítulo 3 versículo 1 al 4 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. ¿Listo? Ahora déjeme decirle qué ha pasado. Josué capítulo 1, Dios le habla a Josué de que va a ser el sucesor de Moisés. El pueblo reconoce a Josué como su autoridad y empiezan a caminar, ¿de acuerdo? Josué capítulo 2, yo no sé si usted ha leído la historia de Rahab la ramera. Y resulta que es una mujer que está allá en la tierra prometida. Josué manda unos espías, ellos llegan, se esconden en la casa de esta ramera, llegan a tocar a la puerta, los guardas, ella miente, dice no, se fueron para otro lado. Y cuando Rahab sube y busca a los muchachos que tienen encerrados, les dice, yo los he escondido porque yo entiendo que Dios les va a dar esta tierra.
Y yo quiero que ustedes se acuerden de mí y dicen, porque temor de Dios ha caído sobre este lugar. Así me impactó eso, porque dice que Dios de antemano ya venía ganando la batalla, había colocado el temor de ellos, el temor del pueblo de Israel sobre esta tierra. ¿De acuerdo? Y bueno, ellos regresan a su casa, a su tierra, les dicen a Josué que pueden conquistar y es donde viene este texto de que ellos se preparan para pasar el Jordán rumbo a la tierra prometida. Y sigue continuando el texto. Y reposaron allí antes de pasarlo y después de 3 días, escúcheme bien, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo, diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ellos, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, y esto lo hablamos anoche, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Pero entre vosotros y ella, está hablando del arca, haya una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Dice Josué capítulo 3 del 1 al 4, ¿de acuerdo? Ahora, yo quiero hacerlo muy despacio porque hay algunos de ustedes que conocen la historia y otros que no conocen la historia, ¿de acuerdo? Entonces en el Antiguo Testamento, Cristo no había aparecido en escena. En el Antiguo Testamento, Cristo nadie sabe de Cristo. Pero hay una forma en la que Dios se conecta con su pueblo y es a través del tabernáculo. Y en el tabernáculo hay un lugar del atrio, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo hay algo que se llama el arca del testimonio, el arca del pacto. Y en esa arca del pacto está la presencia de Dios, es lo que habla. Y entonces acá ellos están diciendo que esa arca tienen que seguirla en pos de ella, ¿de acuerdo? Ahora, yo hice este cuadro, lo voy a dejar un buen tiempo para que usted lo mire y si quiere tomarlo. Pero ese cuadro es un paralelo que quiero hacer entre Israel y la iglesia. Entonces, por eso le dije, tenga su libreta, tenga su esfero y mientras que yo le voy diciendo, usted va entendiendo. Entonces, ¿qué paralelo yo quiero hacer? Es un paralelo entre Israel y la iglesia. Entonces, Israel tenía una misión. ¿Cuál es la misión que tenía que cumplir Israel? Conquistar la tierra prometida. Después de 40 años, Dios ya está listo para introducir a su pueblo a la tierra prometida. La iglesia tiene una misión hoy. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Que como es en el cielo, así también sea en la tierra. ¿Recuerdan Mateo capítulo 6, versículo 10? Que la voluntad de Dios, como es en el cielo, así también sea en la tierra. En Josué capítulo 3, versículo 2, que es el texto que leímos, dice que después de 3 días recibieron instrucciones. Y resulta que yo miro la iglesia y dice que Jesús resucitó al tercer día y por 50 días más él habló al pueblo. Estoy haciendo un paralelo. Entonces, en lo que pasó con el pueblo de Israel y lo que pasó con la iglesia. Entonces Jesús resucitó después del tercer día y estuvo dando instrucciones al pueblo. Tercer paralelo que yo quiero hacer. Israel, ellos deberían ir en pos del arca del pacto. Recuerde que esa arca del pacto era la presencia de Dios en el arca. ¿De acuerdo? Había una forma, unas reglas de cómo lo debían de llevar, quiénes lo deberían de llevar, que solamente los sacerdotes, y era lo que los iba a dirigir en esa nueva entrada a la tierra prometida. Nosotros hoy en día no tenemos esa arca del pacto porque ahora caminamos en pos de Jesús. Él es la presencia de Dios en nuestra vida. Y hay un texto ahí que le dice Colosenses 2.9. Yo quiero leerle qué dice Colosenses 2.9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud. Así que como en el arca estaba la imagen de la presencia de Dios, ahora en Colosenses nos dice que ya esa presencia no habita en el arca, sino habita en Cristo corporalmente. ¿De acuerdo? Y el cuarto paralelo que yo quiero hacer es que debían guardar una distancia de 2000 codos. Y entonces yo coloqué ahí un interrogante ahí. ¿Serán años? Entonces dice la distancia que debe haber entre el arca del pacto y la gente es de 2000 codos. Recuerde que pasaron 3 días de que descansaron y ahora les dicen 2000 codos. ¿Serán años? Entonces en la iglesia dice, a primera vista puede sonar forzado, puede sonar como algo forzado. Pero hay dos textos que yo quiero que usted mire. Oseas capítulo 6, Oseas es un profeta menor, capítulo 6 versículo 2 dice,
nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Es lo que dice Oseas. Así que Oseas habla de 2 días y después que lo resucitará. Pero hablando de la venida de Cristo, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que usted lo tiene ahí en su imagen, dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que me habla en el texto de Josué de 2000 codos. Me habla en el texto de Oseas de que después de 2 días lo resucitará al pueblo. Y me habla en Pedro que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y esta palabra en Pedro se da porque ellos están preguntando que cuándo es que viene Cristo, que tanto que lo prometen y que no han llegado. Imagínense que Pedro se escribió como en el año 90, 95 después de Cristo. Así que ellos ya tenían afán. Ahora imagínense nosotros. Pero acá dice, no olviden, señores, que para Cristo un día es como para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Listo? Voy a quitar la imagen, espero que usted la haya podido anotar y si no después, gracias a Dios, esto queda grabado. Entonces, espero que vayamos bien, ¿de acuerdo? Entonces, ya entiende por qué el lápiz, la agenda y todo lo que tiene que tener. Entonces, realizando este paralelo, yo entiendo algo, y es que si yo estoy hablando de 2000 años, si estoy hablando que esos 2000 codos que hay entre el arca y el pueblo, que son los 2 días de Oseas, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, podría entender que la generación en la que estamos viviendo, es la generación que va a vivir ese último tiempo. Y acá vuelvo y recuerdo las palabras de don Javier Pineda. Bueno, quiero decirles que don Javier Pineda ahora es famoso, ahora salen programas de radio y todo el cuento, ya se nos internacionalizó don Javier. Y resulta que Javi me decía en el devocional, cuando hablaba de Mateo 24, decía que él nunca pensó que estos tiempos que estamos viviendo fueran los que él fuera a vivir. Él dijo, yo me imaginé que eso era para mis nietos o mis bisnietos tal vez, pero nunca pensé que era yo quien lo iba a vivir. ¿De acuerdo? Y tal vez en ese sentido, muchos de nosotros jamás pensamos o soñamos con que fuéramos a vivir esta situación, pero la estamos viviendo. Ahora, redondeando esto para lo que quiero decir, ya estoy hablando de qué es la generación, pero viene algo. En el ministerio de Cristo en la tierra, y esto lo saben los que han estudiado 12 pasos en la iglesia, porque antes de la primera lección explicamos esto de la palabra soso, y si alguien está estudiando 12 pasos y no recibió esto, hoy lo va a entender. Resulta que Jesús usualmente usaba la palabra tu fe te ha salvado, ¿de acuerdo? Cuando la gente venía a pedirle perdón, cuando la gente venía a pedirle un milagro, cuando la gente venía a buscar algo especial, Jesús siempre les decía, tu fe te ha salvado. Pero esa palabra salvación no era solamente nos salvó de la condenación o algo así, sino que era algo más fuerte, porque esa palabra, y le tengo otra figura, por eso le dije, la figura es esta, se la voy a colocar en la pantalla, y dice, tu fe te ha salvado, y la salvación en el griego que utiliza es la palabra soso. Y esa palabra soso implica 3 cosas, que ha sanado, que ha hecho completa a la persona, y que la ha restablecido. Así que cuando Jesús decía, tu fe te ha salvado, entonces lo que le estaba diciendo era, por la fe que tú has tenido, yo te he sanado, yo te he hecho una persona completa y yo te he restablecido. ¿Qué significa eso para nosotros? Que Jesús suple nuestra necesidad. ¿Cuál necesidad? Necesidad física, necesidad mental, necesidad emocional y necesidad espiritual. Espero que me estés entendiendo. Entonces, la palabra soso, cuando Jesús dice tu fe se ha salvado, significa que Él es el complemento, el que nos sana completamente en todas las áreas de nuestra vida. ¿De acuerdo? Ahora, sigo adelante. Espero que estés entendiendo y que no esté muy enredado. Si tienes preguntas, las puedes hacer en el chat o puedes hacer tus comentarios y después yo miro y te las respondo. Pero si el Señor hizo eso, si el Señor nos sanó, si el Señor nos completó, si el Señor nos bendijo, no creo que Él haya hecho todo eso solamente para llevarnos al rapto. ¿De acuerdo? Escúchame porque esto va a ser bien interesante más adelante. Porque a veces nosotros soñábamos con el rapto, y recuerda que les he dicho todo el tiempo que olvidamos el entorno que tenemos. Y entonces,
cuando nos encontremos con el Señor en las nubes, porque el rapto sí es algo real, si quieres saberlo, primera de Tesalonicenses 4:17 dice que nos encontraremos con el Señor en las nubes, pero resulta que eso no sucederá hasta que nosotros, por el poder que recibimos del Espíritu Santo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando recibido la unción del Espíritu Santo, y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Él no nos dio ese poder, ni nos dio el soso, el complemento, solamente para ir al cielo, sino porque Él quiere que antes de que nos reunamos con el Señor en el cielo, en ese rapto que va a haber, cumplamos Mateo capítulo 6, versículo 10. Que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Así que vuelvo a tomar cosas que he dicho antes, y entonces el evangelio no se trata de qué es lo que Dios te quiere dar a ti, sino qué es lo que Dios ha colocado en tu vida para cumplir el propósito que Él tiene para ti como hijo, como hija de Dios. Tenemos que cumplir ese propósito, ¿de acuerdo? Entonces nosotros esperamos y anhelamos con vehemencia, con todo el corazón, anhelamos la segunda venida de Cristo. Claro, eso es indudable, algo que tiene la esperanza en la iglesia, algo que hace que nosotros nos reunamos cada noche, algo que tiene que enciende nuestra fe, es saber que Cristo viene por segunda vez, y ese es nuestro anhelo, nuestra fe, nuestra esperanza. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 13 dice: ahora permanece la fe, el amor y la esperanza, estas tres, pero la mayor de ellas es el amor, porque un día no necesitaremos fe, ya estaremos con Él, no necesitaremos esperanza, ya estamos con Él, pero el amor perdurará por siempre. Por eso también les hablé de mantenernos en ese amor. Pero esperando esa venida, nosotros debemos establecer el reino. Y entonces me voy para Isaías capítulo 9 versículo 7. Y en Isaías capítulo 9 versículo 7 hay una palabra que a mí me impacta, porque el versículo 8 habla del nacimiento de Jesús. ¿De acuerdo? Que niño nos ha nacido y su nombre admirable, príncipe de paz, Padre eterno, y todo lo que dice allí. Pero el versículo 7, 9:7 dice lo siguiente: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo ayer les preguntaba en la lección que teníamos que cómo sería para usted una nación ideal. Y muchos de ustedes dijeron una nación justa, una nación temerosa de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, estamos viviendo unos tiempos de guerra donde el enemigo, y eso lo vamos a entender más adelante, mañana creo que vamos a empezar a tocar un poquito esos temas de la tierra que vamos a poseer, pero en el mundo hay una fuerza oscura, se llama diablo, Satanás, obviamente representada por las personas que están bajo su servicio, que quieren tomar el mundo y acomodarlo a su forma, a su estilo, acabar con fronteras, gobernar, hacer las cosas como les parece. Pero Dios tiene un plan diferente, y es que el reino de Él se ha establecido. Por eso Mateo capítulo 6 versículo 10. Pero entonces estamos en el tiempo cumplido, ese es el tiempo que tenemos que tomar. Entonces ya le hablé de los 2000 codos, le hablé de los 2 días, le hablé de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y le hablé también de los 3 días que esperaron, que fueron los 3 días que Jesús estuvo en la tumba. Y habla de un tiempo que ya ha pasado para llegar a este momento en el que usted y yo estamos. Pero resulta que me encontré con otro texto, y ese texto es el que quiero desarrollar más ampliamente en este momento. Y es Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Por favor, anótelo porque no lo voy a leer todo. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Y en ese texto encontramos la parábola del buen samaritano. ¿De acuerdo? Entonces déjenme explicarle un momento la historia. Hay un hombre, intérprete de la ley. Entonces, intérprete de la ley era una persona que tenía mucho conocimiento. Era una persona que conocía la letra menuda de la ley. Y a ese hombre que conoce la letra menuda de la ley, ese hombre se acerca a Jesús y le dice: bueno, Señor, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Recuerde que ellos vivían bajo la ley. Y viviendo bajo la ley, ellos no entendían la gracia, sino ellos entendían la salvación como el cumplimiento de las leyes.
como el cumplimiento de las normas. Y entonces se acercan a Jesús para tentarle y le dice, a ver, usted que es Jesús, cuéntenos qué debemos hacer para ser salvos. Y Jesús les dice, pues bueno, cumplan los mandamientos. Y le refiere el resumen de los mandamientos que da Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que les dice, lo que le dice Jesús. Y este hombre, para probarle, le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Wow, y me encanta lo que hace Jesús, porque Jesús en lugar de decirle quién es mi prójimo, y le explico por qué la pregunta que hizo el fariseo, porque ellos se creían con el derecho de elegir quién era el prójimo y quién no. O sea, para ellos el prójimo era alguien que tuviera sus mismas costumbres, que pensara igual de ellos. Cualquier persona que pensara contrario de ellos o que viviera contrario de ellos no era su prójimo. Y no estaban obligados a amarlos como a sí mismos, como era lo que Jesús estaba enseñando. Entonces, por eso, para seguir tentando, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, y es donde Jesús habla de la parábola del buen samaritano, ya se la voy a escudriñar, pero al final cuando le habla, si usted recuerda la parábola, es que un hombre iba caminando, los delincuentes lo cogieron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto en la calle, pasó un sacerdote, pasó un levita y pasó un samaritano. Los dos primeros pasaron de largo. El segundo lo auxilió, ¿de acuerdo? Y al final de la parábola Jesús le pregunta al fariseo y le dice, ¿quién de ellos fue el verdadero prójimo? Y me impacta porque Jesús es el maestro de maestros, porque lo que le preguntó el hombre es, ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta se la devuelve Jesús preguntándole, ¿quién es un buen prójimo? Y es diferente. Entonces, tal vez si quieres una lección adicional de lo que estamos hablando, no te preguntes a quién tú le debes hacer el bien. Pregúntate si tú haces el bien. Wow, es increíble, ¿verdad? Porque no es que yo diga a este sí, a este no. No, nosotros estamos llamados a hacer el bien a todo el mundo. Dice la palabra en Romanos, creo que es, dice, primero prefiriéndonos a nosotros. O sea, obviamente, si tengo que escoger entre hacer el bien a un hermano en Cristo y a otra persona que no, bueno, voy a bendecir a mi hermano. Pero en general, en términos generales, yo tengo que bendecir a quien se me atraviese por delante. Porque estoy llamado a servir. Porque estoy llamado a amar con el amor que amó Cristo. Porque estoy llamado a ser ejemplo de testimonio de que soy cristiano a través del amor que le muestre a una de las personas que nada que ver conmigo o aún inclusive que en algún momento pueden tornarse como si fueran enemigos míos. Porque ahí es donde se muestra el verdadero amor. Así que esta es una lección adicional que me habla del corazón incondicional que Dios tiene para con nosotros. Pero resulta que esa es la enseñanza que Dios le da para el prójimo. Pero en esta parábola yo encontré un acontecimiento profético y yo quiero hoy hablarle de ese acontecimiento profético. Porque, resumiendo, entonces no le voy a leer del versículo 25 al 37 porque narra toda la historia, sino solamente le voy a hablar de la parábola que Jesús habló y está del versículo 30 al 35. Entonces voy a leer Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35. Y dice la parábola, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Wow. Amárrese el cinturón porque acá viene algo profético que tiene que ver con todo lo que le estoy hablando hoy. Mi primer punto. Jesús rompe todos los moldes religiosos y se hace como el samaritano. Te lo repito. Jesús rompe todos los moldes religiosos y se hace como el samaritano.
Ahora, ¿a qué voy con esto? Resulta que el sacerdote y el levita pertenecían a la clase religiosa de la sociedad judía. Entonces el sacerdote, recuerdan que cuando les hablé de Josué, hablábamos de que los que llevaban el arca del pacto no era cualquier persona, no era cualquier individuo que llegara y dijera, bueno, yo estoy desocupado. No, no, tenían que ser los sacerdotes y había unas normas específicas para llevar el arca. Lo coloco solamente como referencia, pero ustedes recuerdan a Asa cuando David trató de llevar el arca después de que esto que estiró la mano y tocó el arca y se murió, y todos dijimos, uy, pero cómo es malo Dios, y él no quería. No, 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 Dios no es malo. Lo que pasa es que había unas normas y ellos no obedecieron las normas, porque el arca tenía unos anillos y había unas varitas y tenían que cargarla, 4 sacerdotes. Este era el sacerdote, ¿de acuerdo? El sacerdote era como el que le hizo la pregunta, era un intérprete de la ley, era una persona que conocía las leyes, pero sabe que esta persona que conocía las leyes, esta persona que conocía la ley, no conocía el amor de Dios. Y entonces la ley decía que cuando alguien se juntaba un muerto, quedaba contaminado, eso es del Levítico, y entonces tenía que estar impuro por X tiempo y no podía ministrar. Ya le importó más ministrar que tener el dolor por la persona que estaba ahí tirada en el piso. Y entonces como que hizo que no veía y siguió de largo el sacerdote. El llamado a colocar un ejemplo en medio de su pueblo. Dice que después de él vino un levita. Ahora, ¿quién es levita? En primer lugar, los sacerdotes no eran cualquier persona, no era una postulación que se hiciera por hoja de vida, por decirlo algo. Era del linaje, y solamente usted recuerda que Jacob tuvo 12 hijos, y de los 12 hijos de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Jesús, por ejemplo, viene de la tribu de Judá, pero los levitas, que es la tribu de Moisés, que es la tribu de Aarón, eran los que estaban llamados a ser sacerdotes. Ellos habían sido apartados. Cuando hacen la repartición de la tierra, todos reciben una porción de la tierra, menos los levitas, menos ellos, porque ellos están llamados a ministrar en el Señor. Pero los sacerdotes eran de la descendencia directa de Aarón, y los levitas eran de otras personas que también pertenecían al linaje, pero no tenían derecho a ser sacerdotes, y eran como los ayudantes de los sacerdotes. Seguramente entonces los sacerdotes les habían enseñado y habían instruido en las formas que tenían, y curiosamente la actitud que tiene el sacerdote es la misma actitud que tiene el levita, porque la palabra dice, tal el pastor, tal las ovejas. Y este hombre no tuvo esa misericordia, no tuvo ese querer, tener ese amor por esa persona que estaba allí medio muerta, ¿de acuerdo? Y entonces para el levita fue más importante el dogma, no la doctrina, sino el dogma que le habían enseñado, que el amor al prójimo. Y usted dirá, ¿y qué es un dogma? Dogma es cuando yo invento algo que no es mandado por Dios. Entonces cuando a mí se me ocurre decir que en la iglesia todo el mundo tiene que ir con camisa color verde, el que no vaya con camisa color verde entonces está mal. No, eso es un dogma, eso fue que yo me inventé, en ningún lado en la Biblia dice eso. Y a veces nosotros como hombres somos buenos para inventarnos reglas que en ningún lado dice, y allí tenían ese dogma. Entonces no lo ayude porque queda impuro, no lo ayude porque se va a contaminar. Pero tremenda cachetada que Jesús le da al hombre que le está preguntando, porque resulta que el samaritano era un caso especial. Como usted no conoce la historia, me toca explicarle, pues no usted, sino algunos de los que me escuchan no conocen la historia, pero resulta que usted me ha escuchado hablar de que se dividen los reinos: reino del norte, Israel; reino del sur, Judá. Los de Judá, digamos que eran como más santos, entre comillas. Los del norte se desviaron más, y resulta que en el norte la capital era Samaria, y Samaria se convirtió como en una ciudad pagana. Como que esta gente se mezcló más con la idolatría, con los ídolos, con la hechicería, con las costumbres paganas. Y entonces los de Judá no podían tener relación con ellos, o sea, eran como enemigos, pero enemigos a muerte. Judíos y samaritanos no se hablaban. Y el que está preguntándole a Jesús quién es un buen prójimo, es un judío de raca mandaca. Y Jesús va y le dice que el sacerdote que es judío no hizo lo bueno, que el levita que es judío no hizo lo bueno, pero que viene un samaritano y sí hizo lo bueno. Oiga, tenaz, tenaz, ¿por qué? Porque no puede este hombre decir, pero a ver, me está insultando, pero dice que el samaritano sí hizo lo que quería, ¿de acuerdo? O sea, la compasión que no tuvo el sacerdote, la compasión que no tuvo el levita,
fue la compasión que sí tuvo este samaritano que ni la ley conoce. ¿De acuerdo? Y acá yo identifico, por eso mi punto es, yo identifico a Jesús con ese modelo que rompe la religiosidad que a veces tenemos, que a veces nos peleamos es por nuestra religión, si yo soy de acá, si yo soy de allá, si yo creo en esto, si yo creo en aquello, y nos olvidamos del centro y olvidamos que el centro es Cristo. Nuestro verdadero centro, a quien amamos, a quien miramos y a quien honramos es a Jesucristo, porque dice la palabra, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No es un sacerdote, no es un pastor, no es una comunidad, no es la religión de acá, no es la religión de allá. Es Cristo nuestro único mediador, es aquel que nos lleva directamente al Padre. Y en este sentido, Jesús se está colocando como ese mediador y Él se compara con ese samaritano que tiene compasión. Él se compara como ese samaritano que no le importa contaminarse. Escúchame, a Jesús no le importó dejar su trono de gloria. A Jesús no le importó dejar su comunión con Dios y venir a la tierra y estar 30 años en medio de nosotros, 33 años, aguantándose nuestras groserías, nuestros pecados, nuestras maldades. Y encima, si eso fuera poco, fue a la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros tuviéramos una redención. Así que Jesús es ese samaritano. Ese samaritano que nos ama, ese samaritano que por encima de los dogmas religiosos tiene compasión y tiene amor. Y Dios quiere que nosotros tengamos el corazón de este samaritano. Pero viene mi segundo punto. Y mi segundo punto es, Jesús es nuestro buen samaritano quien nos ministra soso. ¿Nos ministra qué? Soso. ¿Y qué es soso? Bueno, les recuerdo que es soso por si no recuerda. Tu fe te ha salvado, salvación, soso, sanado, completo, restablecido. Jesús suple nuestra necesidad física, mental, emocional y espiritual. Y en este segundo punto le estoy diciendo, Jesús es nuestro buen samaritano, quien nos ministra el soso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Este hombre de la historia, el hombre que está en el piso, es un hombre que caminó por una calle que yo leí un poco la historia y resulta que dice que él estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó, ¿de acuerdo? Y dice que es un camino que era peligroso, donde había delincuentes, donde había situaciones delicadas. Es más, oye, es violento, porque es un camino que pertenece al reino de Judá, ¿de acuerdo? Así que además de ser peligroso, porque hay ladrones, porque hay inseguridad, porque hay cosas duras, mucho menos tenía que haber un samaritano ahí, porque le tenían bronca. Así que si no lo robaban o no lo pegaban o algo, por lo menos sí le iban a hacer el desplante todos los judíos que lo vieran, porque no tenían nada que ver los judíos con los samaritanos. Más sin embargo, él está caminando ese camino. Y esta persona que está en la calle es una persona que va caminando, es despojado de todo lo que tiene, es herido y lo dejan medio muerto. Y esa persona te representa a ti y me representa a mí. Porque el ladrón no vino sino a hurtar, matar y a destruir. Y espero que no, pero en la mayoría de los casos, cuando Jesús llegó a nuestras vidas, Jesús nos encontró despojados, malheridos y medio muertos. Bueno, por no decir muertos espiritualmente, porque estábamos separados de Él. Así que ese hombre, que es un anónimo, este hombre para mí es como el soldado desconocido en los países que como no conocemos cuál soldado fue, entonces le montamos ahí un reconocimiento. Bueno, ese hombre nos representa a nosotros. Tú que estás allí mirándome, te representa a ti, varón, te representa a ti, mujer, te representa a ti, joven. Porque cuando no tenemos a Cristo estamos así, vacíos, despojados, heridos, en una muerte espiritual, ¿de acuerdo? Pero viene ese samaritano. Lo que no hizo la religión, lo que no hizo los que tenían que restaurar, lo hizo Cristo. ¡Wow! Me impacta, escúchame, no es la religión la que te salva. No son tus obras las que te salvan. No son tus buenas intenciones las que te salvan. Es cuando el samaritano te encuentra en el piso y él mismo encontrándote en el piso, él se detiene. Escúchame, lo que no hizo el sacerdote, lo que no hizo el levita, lo hizo este hombre. Se detuvo, se agachó, no le importó contaminarse con un muerto si hubiera estado muerto, y lo sana, lo hace completo y lo restablece.
que es, le da salvación, le da el sozo. Y eso fue lo que Cristo hizo contigo. Eso fue lo que Cristo hizo conmigo. Él nos complementa, Él nos llena, Él nos fortalece. Si tú vienes siguiendo estas transmisiones y eres cristiano de hace muchos años, o si eres un cristiano que apenas está dando sus primeros pasos, quiero decirte que independiente de lo que sea, Dios te ha rescatado. Anoche yo le hacía una pregunta a ustedes y se la hacía a Olguita, y era que a veces la costumbre nos hace como sencillos, como simples. Pero ¿qué fue lo que más le impactó a usted cuando conoció a Cristo? Y yo podría decir que lo que más me impactó a mí fue conocer su amor, conocer su misericordia, conocer el amor de un padre que se detuvo para amarme. Y cuando yo pensaba que no era importante para nadie, él me dijo: eres importante para mí. Eres tan importante que entregué mi vida en la cruz del Calvario para que tú tuvieras vida. Y yo no sé a quién está llegando esta palabra en esta noche, pero tal vez hay una mejilla donde estén escurriendo las lágrimas. Tal vez tú que sentías que todo estaba perdido, que no había nada más. Yo quiero decirte que ese buen samaritano hoy se detuvo para recogerte, para levantarte, para fortalecerte, para bendecir tu vida y para darte una vida nueva en lo que Él quiere, ¿de acuerdo? Pero dice que después de que lo levantó, lo llevó al mesón. Y yo quiero decirte que es el mesón. El mesón es la iglesia. Ese mesón representa a la iglesia. Ese mesón representa ese lugar donde Él te lleva para que pueda ser restaurado, para que pueda ser levantado. Esto que estamos haciendo en esta noche, todos los que estamos reunidos en Colombia, en Australia, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, en México, todos los que estamos reunidos en España en esta noche, somos la iglesia. Y este es el mesón donde Dios nos está sustentando, donde Dios nos estaba levantando, donde Él sanó nuestras heridas, Él quitó el dolor, Él restituyó lo que se había robado el enemigo y nos está levantando en la bendición. Hoy somos cuidados por Él. Ese es el mesón. Tremenda la revelación que hay en esta pequeña parábola. Pero viene mi tercer punto. Y mi tercer punto es: Jesús es el samaritano que regresará por nosotros. ¡Guau! ¡Reguau! Diría yo. Jesús es el samaritano que regresará por nosotros. Escúchame, porque empiezo a tomar todo lo que te he hablado. Dice que Él lo dejó en el mesón y pagó 2 denarios. Ahora, si tú miras la historia, un denario equivalía al pago de un día de trabajo. Por lo tanto, 2 denarios equivalen al pago de 2 días de trabajo. Y para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que ahora nos está hablando de que ese samaritano que nos dejó en el mesón y se fue, regresaría. Dejó pago 2 denarios, porque Él regresaría. Y nos dejó encargados, o dejó encargado de nosotros al mesonero. Y el mesonero es tipo del Espíritu Santo. ¿Quién sostiene la iglesia? El Espíritu Santo de Dios. Y Juan capítulo 16, versículo 7, Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y entonces tú y yo hoy estamos en el mesón y estamos al cuidado del mesonero, que es el Espíritu Santo. Y entonces tú puedes entender hoy que allí donde tú estás, tú eres la iglesia, porque ahora tú eres templo del Espíritu Santo, que es el mesonero, que te guarda, que te cuida y que te bendice. Pero el samaritano prometió regresar, porque en la última parte del texto, ya versículo 35 debe ser, dice: y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así que Jesús sí nos dijo que regresaría, y ese regreso de Jesús es nuestra esperanza, es nuestro aliciente, es el deseo de seguir adelante. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11,
Hechos 1, 9 al 11 es el inicio de la iglesia primitiva. Recuerdan que les dije que Jesús resucitó al tercer día y que duró 50 días más dando instrucciones y que Él se fue. Y resulta que en ese momento, en Hechos 1, que es Lucas está hablando de ese momento donde Él es ascendido al cielo y donde empieza la iglesia, dice lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, habla de Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Recuerda que le dije que nos encontraríamos con Jesús en las nubes en Primera de Tesalonicenses. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá como le habéis visto ir. ¡Guau! Ese hombre, el samaritano, que deja 2 denarios y dice, y le pagaré todo cuando regrese, es el mismo Jesús que estos hombres están diciendo, así como le habéis visto ir, así mismo regresará, así mismo le veremos. Y ahí, como dijo Javier Pineda, estamos viviendo ya ese tiempo, estamos en ese tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, así que Dios nos repite esta noche lo mismo que le dijeron. Ay, wow, yo entendí esto. Nos repite lo mismo que los varones le dijeron a estos hombres. Dijo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Escúchame. Tal vez la iglesia durante mucho tiempo se dedicó a mirar al cielo y dejó de mirar la tierra. Y olvidó que Jesús nos dijo, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Jesús va a regresar. Y esa es una realidad. Pero mientras eso sucede, nuestro trabajo es que Mateo 6, versículo 10 se cumpla. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que Jesús quiere. Esa es la historia que me deja a mí, la historia de esta parábola pequeña del buen samaritano, donde tal vez el intérprete de la ley quería hacer caer a Jesús en la trampa, donde Jesús le dice, no señor, no me pregunte quién es el prójimo, pregúntese usted mismo si está siendo un buen prójimo. Pero en medio de esto suelta tremenda parábola que nos habla del regreso eminente de Cristo y nos da detalles. Ahora, ¿cuándo regresa? No lo sabe, no lo sabemos, porque la palabra dice que el día y la hora nadie la sabe, solamente el Señor que está en los cielos. Pero sí nos dejó, porque Jesús también dijo, ustedes conocen el cielo y saben cuándo va a llover y saben cuándo va a ser buen tiempo. Asimismo, cuando las señales se den, y creo que estamos viviendo ese tiempo y ese tipo de señales. Así que, ¿será que estamos en el tiempo cumplido? ¿Será que estamos en ese tiempo que Dios quiere? Y si estamos en ese tiempo, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad que nosotros miremos cómo trabajamos, cómo miramos esto. Así que yo quiero que usted hoy entre en esa comunión con Dios y pueda entrar en ese saber y entender lo que Dios quiere enseñarnos en este momento. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos e inclina tu rostro. Dios del cielo, en esta noche queremos darte a ti gracias por tu gloria, por tu bendición, por tu amor. Queremos darte gracias por el sozo que tú nos has dado, porque ese sozo, Señor, es el que nos sanó, el que nos completó y el que nos restauró. Y nos permite ahora tener en el corazón la seguridad de que somos tus hijos y de que si caminamos contigo nada nos faltará. Porque tú nos levantarás, porque tú nos fortalecerás, porque tú serás el Dios que nos bendiga, que nos guarde, que nos cuide, Señor, y que nos lleve a una comunión perfecta contigo. Hoy te queremos adorar, hoy te queremos bendecir, hoy queremos exaltar tu nombre, Dios, pero también queremos entender, Señor, que estamos viviendo en ese tiempo cumplido. Tal vez, Señor, que así como los ángeles le dijeron a los apóstoles, ¿qué hacen mirando al cielo? Tal vez tú nos dices hoy también, ¿qué hacen mirando a otro lugar y no están cumpliendo la tarea? Dios, hoy queremos cumplir tu tarea. Hoy tal vez como lo entendía Javier, yo te pido que cada uno de nosotros lo entendamos, y es que tal vez estamos viviendo los tiempos bíblicos, que tal
vez como yo lo dije el domingo en la prédica, ya en la Biblia no es simplemente un libro que leemos. La Biblia es un libro en donde nosotros también somos protagonistas, en donde también se va a escribir. ¿Recuerdas Hechos 29? ¿Recuerdas que lo buscaste y no lo encontraste y que yo te dije, no está, porque tú eres quien lo escribe, porque tú eres el que sigue escribiendo la historia, porque tú eres el que está esperando el regreso de ese buen samaritano? Pero mientras que regresa ese samaritano, tú estás creyéndole a Dios y estás entendiendo que mucho más que una religión, que mucho más de una doctrina, de un dogma, es colocar tu confianza en Jesucristo y declarar que no hay una salvación sino por el nombre de Cristo, que es nombre sobre todo nombre, y que Dios nos llama a cumplir un propósito, y que estamos en tiempo de conquista, y que estamos en tiempo de amor. Y tú, que eres esa persona que ha llegado hoy con carga, que ha llegado con dolor, que ha llegado con angustia o con preocupación, yo quiero que tú sepas que el buen mesonero se detuvo para levantarte, que el buen mesonero se detuvo para levantarte, y de las ruinas, del dolor, de la desgracia, de la soledad, de la tristeza de tu vida, el buen samaritano te ha vendado con aceite, con vino, te ha restaurado, te ha levantado, te ha fortalecido, y hoy tiene para ti una vida nueva. Así que hoy puedes adorarle, hoy puedes bendecirle, hoy puedes glorificar su nombre y reconocer que en su gracia tú has recibido esa salvación, has recibido esa bendición, y que ahora estás para colocar tu vida en su mano y en su presencia, para que Él te levante y para que Él te fortalezca. Gracias te doy, Señor, por esta palabra, y te pido que cada persona, que cada familia, que cada hogar al que llegó esta palabra sea bendecido, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, y que podamos entender tu gracia, que podamos entender tu amor, y que podamos entender tu misericordia conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, y espero que esta palabra haya sido bendición, y como no le puedo escuchar su aplauso, ¿sabe qué puedo leer? Sus comentarios. Así que le pido que usted dé sus comentarios. Bueno, acá la gente que está en el auditorio de mi casa sí está aplaudiendo, dándole la gloria a Dios, pero quiero pedirle que usted comente en el chat, que nos diga cómo está, cómo lo recibió. Si está, le dije que esta semana era tremenda, y todavía nos quedan unos días, y lo que viene hacia adelante es más impactante, y yo quiero que usted crea en ese tiempo que Dios nos está dando, ¿de acuerdo? Solo unos anuncios rápidos para terminar. Primero, hoy es miércoles, día de servicio. Entonces, si tú nos estás acompañando por primera vez, o si tú no eres de la iglesia, solamente te conectaste y quedaste prendido con esta palabra, esto no es para ti. Tranquilo, no te preocupes, no estamos cobrando ni pidiendo plata, no es para ti. Pero las personas que son de la iglesia, que ya tienen el conocimiento y que entre todos estamos sosteniendo la iglesia, primero quiero agradecerles la fidelidad. Todos aquellos que son fieles, en serio, que le doy gracias a Dios todos los días por la fidelidad que ustedes tienen, por ser cumplidos con sus diezmos, con sus ofrendas. Pero si tú no has podido hacerlo, yo quiero decirte, no tengas temor, ni tengas miedo, ni tengas vergüenza tal vez, porque Dios sabe tu condición, y más bien si podemos servirte, si en algo podemos ayudarte, llámanos, levanta la mano y di yo necesito, y buscaremos la forma de ayudarte. Así que los que pueden hacerlo, los que pueden seguir dando sus diezmos y sus ofrendas, por favor, con eso que estamos recogiendo, estamos sosteniendo toda la obra, pagando el edificio, todo lo que viene con lo que tenemos que cumplir, ¿de acuerdo? Pero si tú necesitas, dinos, yo necesito, y seguramente te vamos a bendecir, y a los unos y a los otros los bendecimos, y aún a los que no son de la iglesia pero nos están viendo, bendecimos tu vida. Declaramos que Dios es el proveedor, el que guarda, el que cuida, el que bendice, y el que te levanta en la bendición del Señor. Así que una palabra muy especial para cada uno de ustedes. Por favor, no falten a sus grupos de influencia. Si tú eres del grupo de influencia, por favor no te hagas. Es solamente conectarte. Tus líderes, yo sé que te mandan el ID por donde te puedes conectar, y es una bendición estar conectados. Esa es la iglesia también. Ese es el mesón del que nos hablaba la palabra en esta noche. Así que te invito a que te conectes. Y tú que no tienes todavía grupo, Luis Hernando y Dianita, tranquilos, ya los escuché. Entonces ya les voy a pasar su dato a Héctor, porque ellos los van a llamar. Ustedes pertenecen al grupo de Héctor, de Nancy, de Giovanni y de Alexandra, entonces ya los van a llamar para que estén en ese grupo. Y todos aquellos que no tengan grupo,
colóquenos en el chat y lo ubicaremos en el grupo al que usted pertenece, ¿de acuerdo? Y en ese mismo sentido, ya estamos hablando para empezar el proceso en ICAS. Entonces, tú no sabes nada, tú escuchas de escuelas y escuchas de que la gente está estudiando y tú, ¿cómo hago eso? Bueno, si tú quieres empezar a estudiar, no hablas conmigo, porque no es así. Tú hablas con el líder de tu grupo, necesitas conectarte con un grupo, necesitas pertenecer a un grupo de influencia. Entonces tú nos dices, bueno, si ya estás en el grupo, vas a hablar con tu líder. Pero si no estás en grupo, entonces tú nos llamas a nosotros no para decirnos que quieres empezar el proceso, tú nos llamas para decirnos que quieres pertenecer a un grupo. Y cuando estés en el grupo, hablas con tu líder y tu líder será el que nos dé el reporte para empezar el proceso. Y podremos colocarte en ese proceso para que tomes algo que nosotros llamamos encuentro con Dios y a través de ese encuentro con Dios para que empieces ese proceso que va a ser bien especial. ¿Cómo empieza el proceso? El buen samaritano empieza a sanar tus heridas, empieza a restaurar tu vida y te hace completo. Ese es el proceso. Así empezamos. Así que si te suena, por favor, conéctate para meterte en un grupo y para que te podamos bendecir, ¿de acuerdo? Mañana, el tema de mañana, candela, descubriendo la tierra prometida. Vamos a mirar cuál es esa tierra prometida. Entonces, mañana el tema es descubriendo la tierra prometida. Y no olviden, gracias a todos los que están colaborando con la campaña de Muestra tu amor con acción. Estamos bendiciendo, ya creo que la otra semana es la otra semana para ir a llevar la bendición a los hermanos, así que estamos a buen tiempo para que usted diga, oiga, yo quiero bendecir, entonces usted nos puede colaborar ¿cómo? Llevando arroz, llevando lentejas, llevando aceite, papel higiénico, bueno, lo que usted quiera. ¿Cuánto llevo, pastor? Si usted tiene para llevar una libra. Si usted tiene para llevar una arroba. De acuerdo a su capacidad, ¿listo? Pero usted dice, no quiero salir, no, listo, entonces de 1,000 pesos, de 10,000 pesos, de 20,000 pesos, de 100,000 pesos, lo que Dios coloque en su corazón. ¿A dónde los llevo? Bueno, usted me llama internamente y yo le digo a dónde los puede llevar o tenemos una persona o unas personas que pueden recogerlo, ¿de acuerdo? Entonces no es sino que usted nos diga y vamos adelante. Si usted ve, la iglesia no ha parado, la iglesia está más activa que nunca y vamos hacia adelante, así que es un privilegio para mí estar con todos ustedes, saber que estamos conectados, que estamos en la bendición de Dios y que seguimos recibiendo o adelantando todo el plan de lo que Dios tiene para nosotros. Así que los bendigo, que pasen una excelente noche. Bendigo su sueño, espero sus comentarios. Ahorita yo termino y quiero leer y quiero saber cómo que recibió esta palabra, si está motivado usted con esta palabra, si está bendecido y si la está recibiendo en bendición. Y bueno, solamente decirles que mi esposa esta semana no ha estado, esta semana mi esposo, el aplauso es para ella, sonido, audiovisuales, toda la cosa, y ha estado excelente. Pero ya espero que mañana sí esté, mañana para que ella aparezca en cámara y para que podamos también saludarla. Una bendición estar con ustedes, los amamos, los queremos y solamente recordarles que queremos seguir estando para servirles. Así que Dios los bendiga y que tengan una feliz noche.